Continuamos con nuestro noticiero central, pero por supuesto abocados a la información del momento, ¿no? La información de último minuto que tiene que ver con lo que está ocurriendo en medio de ella. Sí. Tenemos invitados. La información del momento, también al análisis, y por eso ya nos acompaña el teniente coronel Jaime Aliaga de la Academia de Guerra Ejército de Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes. Tenemos acá algunas gráficas que vamos a ir desglosando del poderío militar de Irán, de la capacidad de los misiles. Mucho se ha hablado ahora de los misiles, de los drones iraníes, pero si es que lo comparamos también con la capacidad que cuenta Estados Unidos o Israel, ¿con cuánta ventaja o desventaja está ahí en los distintos aspectos a analizar? Si bien las ventajas que presentan son principalmente en distancia del alcance de los misiles, esto se basa principalmente en comparar ambos países en conflicto. Estados Unidos junto con Israel se desplazan hacia Medio Oriente. Obviamente Israel se mantiene en su área de responsabilidad, pero Estados Unidos se acerca mucho más y apoya el ataque de Israel. No obstante ello, Irán responde a este ataque con misiles que tienen capacidad de hasta 2.000 kilómetros de alcance, hasta 2.500. No obstante ello, estos misiles, si lo comparamos a nivel nacional, son unos alcances que pueden llegar desde Santiago hasta Iquique o desde Santiago hasta Arica. No más allá de eso. Es por ello que Irán opta en atacar las bases militares estadounidenses que se encuentran más cercanas a ellos. Claro, hacer daño a la estructura crítica, digamos, pero lo que queda más cerca, de acuerdo también a la capacidad que tienen de armamento. Estamos revisando ya esta gráfica para que podamos entender un poco, como usted nos decía, teniente coronel, cada uno de los misiles y cuál es el alcance de cada uno. Sí, ahí está, claro, Claro. en detalle, que es más o menos el rango que usted, teniente, ya nos mencionaba, algunos hasta casi 2.000 kilómetros de distancia. Claro, eso es preciso. Como pueden ver, se ve afectado principalmente Arabia Saudita, Omán, Estados Unidos Árabes, Kuwait, Irak, países que apoyan a Estados Unidos e Israel, y por eso Irán toma esta decisión drástica de atacarlos, ya que es el ataque inminente más cercano para poder demostrar poderío también. Hay un caso particular que es interesante que lo acaba de nombrar, que es Omán, que probablemente Omán corra una suerte distinta, Sole, por haber ejercido en algún momento como mediador en las últimas conversaciones por el programa nuclear que estaban también desarrollándose esta misma semana entre representantes de Estados Unidos e Irán. Efectivamente, se ve golpeado por esto, pero como les mencionaba anteriormente, el hecho de por qué es atacado es porque existen bases militares estadounidenses en su país. Y Irán define y decide atacar todos los países donde existan bases militares, tanto de ejército, de aviación o navales de Estados Unidos. Teniente coronel, perdón, Soledad. No, solo mencionar que Estados Unidos ha dicho que los bombardeos van a continuar. Todo pareciera indicar que esto va a ser continuo, a diferencia de lo que veíamos en 2025, cuando fue un ataque más breve, más preciso sobre instalaciones nucleares. Por lo tanto, si es que esto continúa, y tomando en cuenta lo que revisábamos recién, las capacidades de los misiles de Irán y de sus propios sistemas de defensa, ¿cuánto más podría seguir resistiendo una ofensiva constante de parte de Estados Unidos y de Israel? Es complejo definir cuánto tiempo más puede durar, porque el tiempo va a depender de la capacidad logística que mantenga Estados Unidos e Israel para poder continuar con los ataques. Y de la misma forma, ya Estados Unidos, al haber atacado a Irán, lo ha desgastado un poco y ha destruido sus principales plantas para la confección de los misiles con los que ellos mismos se defienden. Revisemos misil a misil. ¿Son conocidos a nivel mundial estos misiles? ¿Son misiles que tienen otras naciones también? Lo que estamos revisando, por ejemplo, partamos por ese, que es el que tiene menor alcance. Qasem. Son misiles que
como lo acabas de mencionar, va a depender del alcance que tenga, el uso que le va a dar, obviamente, la nación que lo tenga. En este caso, no supera los 1.400 kilómetros y el radio que tiene impide que alcance países ya de Europa o pase a Asia, donde exista alguna nación que apoye el régimen o que apoye a Estados Unidos. ¿Nos podemos acercar un poco para tratar de explicarlo, señor director? Porque quizás puede ser más claro. Lo que estamos haciendo acá es dibujar un anillo con los colores que asignamos a cada uno de los misiles para entender también el radio que abarca cada uno de estos misiles y el poderío que tiene cada uno de ellos. Eso es correcto. Entonces, yo soy medio daltónico, soy fucsia, diría yo, ¿no? Sí. El HAK-QASEM, que son 1.400 kilómetros, es todo este anillo que va... Claro, el anillo por interno, que ¿no? se ve rosado interno. Claro. El segundo alcanza... son 500 kilómetros, 50 kilómetros más de los que tiene el anterior, y como pueden ver alcanza un poco más el radio de acción para poder operar. Ahora, perdón, uno aquí ve este anillo, digamos, y lo centra en el medio de Irán. De todas maneras, por ejemplo, basta con el de 1.400, que es el que tiene menos alcance, pero si nos vamos incluso al Qadar H, que es lo que pasa es que estamos situando a Irán en el centro, sí, pero si lo situamos, desplazáramos hacia allá, podría alcanzar incluso países de Europa. Es correcto. Si tuviesen las condiciones de poder alcanzar la frontera con Irak o con Kuwait, podrían alcanzar mucho más el radio, acercarse mucho más a Europa, a la Unión Europea. Claro, para entenderlo claramente, es distinto lanzar un misil desde acá que, como usted dice, desde la frontera con Irak, que desplaza ese radio de alcance. Ahora, de igual manera no alcanza a llegar a Estados Unidos. No alcanza a llegar a Estados Unidos ninguno de los misiles que tiene Irán. Claro, que Donald Trump esta misma semana y en el discurso que dio, el discurso del Estado de la Unión, decía que, según ellos, Irán estaba, esto también en condicional lo digo, pero que estaría desarrollando un misil con capacidad para alcanzar a Estados Unidos. Ahora sí observamos los objetivos que mencionaba el mismo Donald Trump, que apuntaba a terminar con el programa nuclear, a destruir las instalaciones nucleares. También hablaba aquí del sistema de misiles y también de drones, que mucho se habla de los drones iraníes, que además son de bajo costo. Ya lo hemos visto en la guerra de Ucrania, los famosos Shahed que Rusia le ha proporcionado, que Irán le ha proporcionado a Rusia, quiero decir. ¿Cuál es el costo de todo eso y cuán difícil sería para Estados Unidos terminar o destruir todo este arsenal? Y ahí sí nos puede también explicar, en cuanto al costo y al alcance, la diferencia de misiles y de drones. Claro, voy a partir respondiendo con la última pregunta que me hizo. ¿Cómo puede Estados Unidos destruir todos los drones que tiene Irán para poder continuar con su ofensiva? Es complejo porque hay que identificar con inteligencia dónde están ubicados los arsenales donde se guardan los drones o donde se realizan estos drones. Entonces, eso es lo complejo, identificar primero. Una vez que se identifica, obviamente, él va a poder realizar los ataques que se estimen. Independiente de eso, el trabajo de los drones, el dron es un objeto volador, ¿cierto?, no tripulado, que tiene la característica que se maneja desde tierra y puede ser una especie de dron kamikaze o un dron que pueda también lanzar misiles. Esto, Perdón, ¿no estamos hablando, sí, de este tipo de misiles o también? No de este tipo de misiles, porque estos son misiles de tierra-aire. Estoy hablando que el dron puede trabajar como un kamikaze, a eso me quiero referir. Entonces el dron está en el aire, identifica un objetivo y el dron, con ese mismo dron se va a batir el objetivo. De la misma forma, existen otros tipos de dron que son dron para identificar objetivos, que solamente vuelan y al mantenerse
volando pueden lograr identificar un objetivo y entregarlo mediante la tecnología el punto exacto que se quiera abatir. Allí ya estamos con la clasificación completa, con el radio de acción de cada uno de esos misiles, con el último, el Segil, que puede alcanzar hasta 2.000 kilómetros. Y hablando a propósito aquí de la sofisticación de estos misiles, que recuerdo en 2025, en los enfrentamientos entre Irán e Israel, donde siempre se resaltaba mucho la sofisticación de los sistemas de defensa israelíes, la famosa cúpula de hierro. Estos misiles de Irán, parte de lo que llamaba la atención era el hecho que habían sido capaces de penetrar parte de esos sistemas y que han sabido ahí adaptarse también para poder alcanzar sus objetivos. Es correcto. Cuando se lanza un ataque de este tipo de misiles y se activa esta cúpula de hierro, tiene que ser tal la magnitud de misiles en el aire que la cúpula debe colapsar de alguna forma. Es por ello que lograron penetrar, porque fueron muchos los misiles que se lanzaron y alcanzaron los objetivos que ellos también tenían presupuestados. Sí, nos vamos a ir a una pausa, pero al regreso nos gustaría que nos ayudara también a dilucidar si es que hay conocimiento de cuál es el armamento. Una cosa es conocer los misiles y lo otro saber con cuántos cuenta tanto Irán como Estados Unidos e Israel. La respuesta... Estamos de regreso, seguimos con el teniente coronel Jaime Aliaga, que nos ha estado ayudando a entender el poderío de Irán, también de las distintas partes involucradas. Habíamos estado revisando el alcance de los misiles y también de los drones, pero queremos centrarnos también en las capacidades marítimas, sobre todo en momentos en que hay un despliegue de parte de Estados Unidos. Habían movilizado a dos de sus portaaviones más poderosos, al Gerald Ford, el mismo que había estado en las costas del Caribe frente a Venezuela, claro, y que después de la captura de Nicolás Maduro se había trasladado hasta las costas de Israel, donde está ahora, y también el Abraham Lincoln, que está también ahí desplegado. Ya vamos a estar mostrando parte de las gráficas. Ahí tenemos parte del despliegue que hay en estos momentos, donde ahí sí nos puede ayudar a entender cuál es la capacidad de estos dos portaaviones y el alcance que tiene ahí la distribución estratégica que estamos viendo ahí en el mapa. Efectivamente, la distribución estratégica se basa principalmente en el mar Arábigo, que está mucho más próximo para poder realizar un ataque a Irán, y el otro, el submarino estadounidense, junto con la otra flota naval, se encuentran apoyando desde Israel, o sea, se encuentran en zona segura en Israel. Ya, ahí lo que estamos revisando en estos círculos azules y blancos son las bases que tiene Estados Unidos dispuestas en los distintos países, que son 12, ¿no? Así es, claro, las bases que están más próximas a Irán. Y que sumado además los soldados que están ahí desplegados, los cálculos hablan de entre 30 y 40.000 soldados aproximadamente. Así es, entre 30 y 40.000 soldados, sin considerar que los soldados israelíes superan los 300.000. Teniente coronel, antes dejamos hecho una pregunta, porque esto, lo que hablábamos de los misiles, igual que esto, es información completamente clasificada. No hay noción de cuántos misiles o qué armamento puede contar cada país, digamos, ¿no? No existe, y eso se ve una vez que los misiles se encuentran en el aire o hayan realizado la destrucción en el punto donde lo hayan... O sea, puede que haya incluso programado misiles más poderosos que los que revisamos y no sepamos que están. Puede ser. Ya, respecto a lo que estamos revisando acá, la ubicación estratégica de los navíos norteamericanos y también las bases, porque las más complejas probablemente sean estas, digamos, para Estados Unidos, considerando que son las que están más cercanas a Irán y son flanco de eventuales ataques. Justamente, y da la coincidencia de que una vez que Irán recibe el ataque por parte de Estados Unidos e Israel, ellos devuelven este ataque y atacan principalmente las bases, como lo había mencionado anteriormente, de Ejército, Fuerza Aérea y de la Armada estadounidense, que se encuentran en los países donde están los puntos azules marcados.
Tenemos también gráficas, teniente coronel, de las instalaciones nucleares de Irán. Ya vamos a estar mostrando, aquí está, las que están marcadas con amarillo. Tal vez nos suenen los nombres de Isfahan, Natanz y Fordow, que fueron las 3 que había atacado el año pasado Donald Trump. Y ya decíamos del hermetismo que existe en torno a las reales capacidades con las que cuenta cada uno de estos actores, y aquí quizás lo medular y que hay que poner el foco tiene relación con el programa nuclear de Irán, porque en 2025 había salido Donald Trump a decir que ese programa nuclear se había eliminado totalmente, pero por otra parte había fuentes de inteligencia de Estados Unidos, también de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que decían que si bien esas plantas nucleares, esas centrales nucleares habían sufrido daños graves, no había sido un daño total, y que todo apuntaba a que Irán iba a nuevamente reconstruir esas centrales para reanudar el programa que ellos mantienen, y que hemos visto cómo los distintos investigadores que han estado monitoreando este tema dicen que el enriquecimiento de uranio, sobre todo después de que Donald Trump se retiró del acuerdo nuclear que se había firmado durante el gobierno de Barack Obama, que eso ha continuado a un nivel que no se condice con un programa de fines pacíficos, que es lo que sostienen ellos. Justamente, y es por ello, dentro de una de las intenciones del ataque es para poder frenar este programa nuclear que mantiene Irán, ahora, sobre todo en el Medio Oriente. Y eso hace también prever que puedan continuar los ataques. Vamos a revisar ahora cuáles son los ataques que hasta ahora ha efectuado Estados Unidos en términos geográficos. Vamos con la siguiente gráfica, ahí viene, para poder apreciar bien cuáles son los lugares estratégicos. Ahí está. Bueno, esos son los lugares, particularmente los que están con la frontera con Irak, pero lo que no sabemos es si es que hay más y si es que efectivamente estos ataques, lo que planteaba Araceli, si es que efectivamente se destruyeron por completo o no. Claro, y eso es parte de confrontar el ataque por parte de Estados Unidos, identificar si fueron alcanzados los objetivos que ellos habían planteado para poder dar el siguiente paso. Como lo dijo el presidente Trump, lo más probable es que esto continúe y va a seguir bombardeando hasta que se detenga esta intención nuclear que mantiene Irán. Ahora, para esos objetivos uno podría pensar que tal vez no basta con ataques aéreos. Muchos se preguntan si es que esto podría involucrar también una incursión terrestre, que es algo que, escuchando ahí algunos especialistas, creían que en estos momentos no lo veían posible. En estos momentos es complejo porque lo que se está haciendo en el inicio de esta fase es como se llama, ablandar el terreno, identificar objetivos, dañarlo el máximo posible, para en una segunda etapa quizás ver la posibilidad de realizar un ataque ya terrestre. En este momento los ataques son mediante misiles, mediante la protección de aviones para impedir que sean detectados, y principalmente desde las embarcaciones que tienen en el mar Arábico y Golfo Pérsico específicamente. Revisemos la siguiente gráfica, que tiene que ver ahora con la respuesta de Irán al ataque de Estados Unidos. Ahí están las bases de Estados Unidos en los distintos países que fueron finalmente los que atacaron. Más cercanas a Irán. Estas son, ¿no? Claro, Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein y Kuwait. Efectivamente. Claro. Esas son las más cercanas y son las que devolvió el fuego Irán una vez atacado, y teniendo obviamente identificado cuáles son sus objetivos, que eran las bases militares. Y tampoco hay registro y conocimiento de si esas bases norteamericanas en esos países fueron completamente destruidas. Tampoco está ese antecedente. Claro, es parte de la estrategia militar, ¿no? De la estrategia de la guerra, digamos. Así es.
¿Y qué pasa ahí también con los sistemas de defensa antiaéreos de esos países? Porque han respondido bien, pero ya veíamos como algunos fragmentos de misiles interceptados sí terminaron impactando en zonas civiles, en zonas residenciales, en hoteles, incluso en aeropuertos también. Como se hablaba en el bloque anterior, la defensa antimisiles que tiene el resto de los países que son frontera con Irán, hace mucho tiempo que no recibían un ataque. No obstante a ello, trabajaron de la correcta forma como debe trabajar estas cortinas de hierro para impedir que los misiles toquen tierra. No obstante a ello, insisto, un ataque de este tipo no es enviar solamente 2 misiles, es llenar el cielo de misiles para poder activar esta cortina de hierro y tratar de derribarla. Bien digo. Sí, vamos a tomar contacto con un chileno que se encuentra en Tel Aviv. Particularmente él está ahora en un búnker. David González, ahí lo vemos en pantalla. David, muchísimas gracias por tu tiempo, por conversar con nosotros. Cuéntanos un poco cuál es la situación que se está viviendo allá, cuál es la información que manejan a esta hora. No sé si tenemos problemas de retorno, si nos estaba escuchando. Ahí sí. Bueno, la información que hemos tenido, sí, ahí. ¿Te escuchas? Más o menos. David, ¿nos escuchas? No, se nos cortó. Vamos a tratar de restablecer la conexión. No es fácil, digamos, lo que estábamos comentando, ¿no? Está en Tel Aviv, en Israel, está en un búnker. Por lo mismo también me imagino que la conectividad debe ser compleja, Sole, para tratar de preguntar también cuál es la situación que se vive allá en particular. Sí, porque por lo menos hace pocos instantes ya se reportaba que nuevamente estaban sonando las sirenas en Israel y también en otros puntos de Tel Aviv, porque desde Irán ya habían dicho que iban a continuar con la respuesta, que iban a continuar con los ataques sobre Israel, que ya hemos visto durante el día que ha habido ciertas oleadas de ataques en esta última ronda de enfrentamientos, donde estamos todavía atentos a cuáles van a ser las consecuencias, también a las cifras que ya estamos ahí revisando nuestro generador de caracteres, por lo menos 200 víctimas fatales y 700 personas heridas en Irán. En el caso de Israel, hace poco se había informado de una mujer que había resultado impactada también por un fragmento de misil. Son parte de una esquirla, exactamente. Y hay personal de la Media Luna Roja, que es desde donde han proporcionado estas cifras, que es muy complicado también hablar de números, porque siempre en la guerra también la comunicación, la información que se entrega, hay que ser muy cuidadosos con esas informaciones. No siempre es fácil, además, poder hacer una verificación independiente, sobre todo también en países como Irán, donde sabemos que es muy difícil para la prensa poder trabajar. Hay bloqueos de internet, además, y por lo mismo es difícil poder obtener ahí la información en el momento de lo que va ocurriendo en cada uno de los actores a los que hemos estado siguiendo durante este día, y por eso también es que es muy importante para nosotros ahí poder obtener el testimonio también de cómo lo están viviendo en distintos países, claro, nuestros compatriotas. En distintos países. Bueno, es David González, que se encuentra en Tel Aviv. Vamos a seguir tratando de restablecer el contacto con él mientras revisamos imágenes lamentables, ¿no?, de la guerra que nos ha dejado esta jornada, y conversamos también con el teniente coronel Jaime Aliaga de la Academia del Ejército de Chile respecto a lo que estamos viviendo. Es lamentable porque se prevé, de acuerdo a lo que se han dicho también desde los propios países en conflicto, que Irán pueda volver a atacar. Si es que eso ocurre, ya estamos hablando derechamente de una escalada de violencia que no sabemos dónde puede terminar, porque si llegan a atacar nuevamente, la respuesta de Estados Unidos no va a ser liviana, ¿no? Así es. Todo va a depender de la respuesta siguiente de Irán respecto a la situación que está viviendo como país. Sí, ustedes nos comunican si es que ya estamos con David González. Tratemos de contactarnos. David, si tú nos escuchas, que nos puedas contar brevemente cuál es la situación que están viviendo allá. David, ¿nos escuchas?
Aló, Soledad, ¿me escuchan? Sí. Los escucho, cuéntame, ¿cómo están ustedes? Bien, buenas noches. Te preguntábamos que nos pudiera hacer un resumen de lo que ha sido esta jornada, cuál es la situación actual que ustedes enfrentan. Sabíamos que estabas en un búnker. Cuéntanos un poco qué es lo que se ha comunicado allá hacia ustedes. La verdad es que tuvimos un poco de mala suerte porque justo cuando íbamos a iniciar la transmisión yo estaba en la azotea del hotel, que estoy justo ahora a los pies, y empezaron a sonar las alarmas y tuvimos que bajar y ha sido más o menos parecido todo el día, desde las 8 de la mañana que sonó la primera alarma, que fue una alarma más o menos preparativa, cuando iniciaron los ataques entre Estados Unidos e Israel hacia Irán para preparar. Después de eso fuimos a tomar desayuno y era muy tranquilo. A ver, denme un segundo que al parecer... Bueno, ahora estábamos recibiendo un mensaje, como les decía, recién tuvimos esta alarma y tuvimos que bajar al búnker y ahora me estaba llegando una notificación que podíamos salir, que era seguro. Ahora, solo para entenderlo, estas alarmas no siempre llegan de manera preventiva. Lo que se puede entender es que está funcionando el escudo de hierro y que probablemente estén atacando a Tel Aviv, ¿o no? Claramente estas alarmas suenan cuando estaba siendo atacado Israel. Pero también de manera preventiva. Pero es más de manera preventiva, ya que el domo de hierro funciona bastante bien. Al parecer necesita mucha sobrecarga de ataques para vulnerarlo, para poder ser superado. Pero además Irán dispara misiles. Claro, Irán lanza misiles balísticos que se demoran unas 2 horas en llegar a Israel. Entonces está bastante programado ya cómo interpretarlo, y como decía Máximo Olave, el invitado anterior, acá lo que pueden caer más son los restos de los misiles que destruye el domo de hierro. Claro, las esquirlas de los misiles. De hecho, ya se reportaba una mujer que murió en Israel por el impacto de esos fragmentos o de escombros que quedan a partir del momento en que los misiles son interceptados. Ahora, David, tú estás allá de vacaciones. ¿Hace cuánto llegaste? ¿Llegaste antes de que se produjera todo esto? ¿Cómo se estaba palpitando el ambiente cuando ya estaba instalada ahí la posibilidad de que algo así pudiera ocurrir? Nosotros con mi señora estamos de vacaciones. Llegamos hace 2 días a Tel Aviv y desde junio que no pasaba nada, así que tuvimos mala suerte, la verdad, que en este minuto haya pasado lo que pasó ahora. Si ven atrás mío está saliendo la gente ya toda del refugio después del mensaje que recibimos de que podíamos salir del refugio, pero dentro, o sea, está muy normal hasta que hoy día en la mañana nos despertaron las alarmas. Solamente brevemente te vamos a interrumpir, David, para recordarles que a partir de las 21 horas termina el horario de protección al menor y Chilevisión está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años. Respecto a lo que queda de noche, ¿qué es lo que se prevé? ¿Qué han podido escuchar ustedes o informarse a través de los medios de comunicación a nivel mundial? Lo que se prevé es que continúen también los ataques. Sí, bueno, lo que se ha visto acá es que durante el día han disminuido mucho las alarmas porque hemos tenido muchas durante el día, muy seguidas, que eso me han dicho que no es normal que hayan sido tan seguidas como después del 7 de octubre, pero después de las 7:30 de la tarde acá, que ahora son las 2 de la mañana casi, después de las 7:30 no teníamos ninguna alarma hasta ahora, media hora que tuve que bajar al búnker. Entonces esperamos que la noche no sea así, de tener que bajar cada 15-20 minutos después de que nos dejen subir del búnker. O sea, del búnker, no es un búnker, es un refugio, para que nos dejen subir, o sea, no toda la noche subir y bajar. Y ahí, pero eso, al refugio. Sí, ¿es tu primera vez que estás en Tel Aviv, David?
No, esta es mi tercera vez. Tercera vez ya, habías estado antes, pero sin nunca haber experimentado algo como esto, porque también en otras oportunidades, sin los ataques que hemos visto desde 2024 en adelante, ha habido otras situaciones más bien vinculadas con lo que pasa en la Franja de Gaza, que han hecho que de manera preventiva ya han sonado las sirenas. ¿Nunca te había tocado vivir algo así? No, con sirenas nunca, pero la vez anterior que estuve, o sea, siempre ha sido una zona tensa, desde hace 5.000 años, y era diferente, pero parecido. Siempre ha sido una zona tensa, y gracias a Dios ahora tenemos el domo de hierro que protege a los ciudadanos acá de Israel, y en el fondo a todos, sí, es tercera vez que yo vengo porque es una tierra maravillosa y nos da la oportunidad de ver cómo las tres religiones más importantes del mundo se formaron, desde el Santo Sepulcro, la Mezquita de Amán, el Domo de la Roca. O sea, es una tierra impresionante, y la verdad es que quita el habla como en el refugio, se ve lo mismo. ¿Cómo se llama? El que árabe, que es vecino del judío, y junto con nosotros, los turistas que estamos acá, compartimos en el refugio como hermanos, y todos con el mismo susto y todos rezando juntos para que las alarmas dejen de sonar. David, queremos agradecerte este contacto. Gracias por tomarte el tiempo, por contarnos cuál es la situación que se vive en Tel Aviv a esta hora. Que estés muy bien. Muchas gracias. Nosotros volvemos con el teniente coronel Jaime Aliaga. Tenemos más gráficas, teniente, porque parte de la preocupación que existe en estos momentos son las consecuencias a nivel comercial, donde ahí lo que ocurra en el estrecho de Hormuz es fundamental, porque estamos hablando de una ruta por la cual circula casi el 30% del comercio a nivel mundial, y ahí estamos viendo algunas gráficas relacionadas con el petróleo, por dónde transita, el porcentaje de por dónde transita, y en el caso de Arabia Saudita el 89% de su petróleo pasa por el estrecho de Hormuz, Irán el 100% de su petróleo, Kuwait 100% también, lo mismo Qatar 97% en el caso de Irak, y los Emiratos Árabes Unidos con 66%. Ahora, o sea, más estratégico imposible, digamos, para esta materia. Justamente, como antecedente, el 20% del petróleo a nivel mundial tiene que pasar por el estrecho de Hormuz. Entonces, esto también va a tener repercusiones no solamente para Medio Oriente, sino que también va a tener repercusión a nivel mundial por el paso del petróleo. Sí, y ahí, ¿cuál es el armamento o el despliegue que podría utilizar Irán para bloquear el estrecho de Hormuz? Para bloquear, principalmente, Irán mantiene sus misiles como empleo principal para poder realizar cualquier actividad que necesite. No obstante ello, tiene un poder, su ejército es muy grande, tiene sobre 600.000 efectivos activos, más la reserva. Entonces, también podrían emplearse ellos en el mismo estrecho. Sí, es interesante revisar lo que ocurre entre Irán y Omán, solo para que se hagan para tener una perspectiva de cuál es ese espacio. El punto más angosto es de 33 a 38 kilómetros de ancho. Por lo mismo también, claro, se hablaba de la utilización de lanchas rápidas de alta velocidad que utilizaban la Armada de Irán, efectivamente, para poder bloquear este espacio que no es tan vasto, digamos, ¿no? Sí, pero siempre hay que mantener la seguridad de esas lanchas que van a bloquear. Entonces también es importante mantener, no solamente mantener el control marítimo en ese sector, sino que las bases que se encuentren en el alrededor por tierra también son importantes para poder realizar la mantención de este lugar. Bien, y seguimos ahora con